podemos hacer hasta ahí, si gustan, un pequeño corte para que nuestros compañeros, Irene, puedan, digamos, ir organizando esta primera como batería de comentarios, de preguntas, y luego damos paso a otra segunda ronda. Sí, adelante. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es José León, represento a la Federación de Migrantes Hidalguenses de Illinois. Nosotros creamos una oficina de enlace en el estado de Hidalgo, específicamente en el municipio de Cuautepec, Hidalgo, en el Valle de Tulancingo. Tenemos cuatro años trabajando. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar si esta reforma, al momento que se apruebe y haya una desbandada o un rechazo de las autoridades estadounidenses que empiecen a sacar a las personas que no puedan aplicar? ¿Qué va a pasar con toda esa gente aquí? Digo, se va a convertir en un problema social. Sí, yo creo que las organizaciones primeramente deberían de hablar con los gobiernos federal y estatal para poder recepcionar a toda esa gente que en un momento dado sea repatriada aquí al país. ¿Sí? Otra de las preguntas, ¿cuál va a ser el criterio de las, como decía Tere, no nos queda muy claro lo de la reforma, ¿cuál va a ser el criterio para que las personas puedan aplicar para estar legalmente en Estados Unidos? El criterio del gobierno americano. ¿Sí? Sabemos que mucha gente tiene mal récord allá. Quisiéramos saber si van a poder aplicar nuevamente qué criterio van a utilizar las autoridades estadounidenses para la gente que va a aplicar. Muchas gracias. Bueno, entonces, si gustan, ahí, digamos, como preguntas de diferente tipo, vamos teniendo una primera reacción de quienes están en la mesa y damos paso a una segunda. Entonces, allí está el micrófono. Gracias. ¿Quién quisiera empezar? ¿Irene? Irene, gracias. Es que, bueno, yo entiendo que tal vez puedo aportar algunas, pero creo que así le damos tiempo a José Luis. Bueno, me parece que aquí hay temas bien importantes. Hay 2 o 3 asuntos que son, que lo que creo que debemos es trabajar coordinadamente pensando en escenarios, ¿verdad? Por un lado, para reconocer que las probabilidades de una aprobación de la reforma migratoria en el corto plazo, pues que son bajas, ¿no? Porque estamos a ¿cuántas sesiones, José Luis? De la 22 días de 22 días. Ya eso es nada, ¿verdad? Entonces es poco probable objetivamente que este año haya alguna disposición, se tome alguna disposición. Entonces me parece que sí es un tiempo que hay que aprovechar para que una vez iniciada de nuevo el trabajo legislativo se tenga una iniciativa construida. Y en ese sentido, por un lado está tratar de distinguir cuáles son los 2 o 3 escenarios que nos pinta José Luis, cuáles son las 3 características sobre las cuales hay que prepararse para afrontar, ¿verdad? Bueno, en Guatemala, cuando todavía no se había llegado a esta discusión, a este momento, porque debemos decir que aquí escuché a Ed Monterroso, por ejemplo, un líder guatemalteco, en una reunión organizada en el Legislativo en Guatemala, en el Congreso, y él decía que solamente una guerra, no sé qué, era posible que se metiera como cuña, porque esta campaña o esta reforma iba, con todas sus restricciones, y la guerra llegó. Sí, ¿verdad? Eso es impresionante, porque sí llegó y sí se metió como cuña.
y entonces detuvo el proceso y pasa a un nivel diferente de prioridad. Entonces, por un lado, está en el escenario más oscuro, que es con todas las restricciones del mundo, quiénes participan y quiénes no, ¿verdad? Efectivamente, sí creo que si no se detiene, si no hay una disposición colateral de detener la deportación se va a incrementar, porque si no, no tiene sentido generar disposiciones para regularizar. Se va a poner todas las cortapisas que se pueda a los que creen que pueden regularizar su estancia en Estados Unidos. De tal manera que incluso después de esas deportaciones masivas, creo que también muchos van a quedar por fuera, ¿verdad? Entonces no es un problema de Estados Unidos nada más, es un problema acá, en nuestros países. Y aquí es si podemos hacer el esfuerzo de entendernos como personas que somos capaces de aportar al desarrollo con nuestros conocimientos adquiridos y con la experiencia vivida, ¿verdad? En Guatemala están tratando de entender quiénes son los deportados, cuál es su perfil y qué oportunidades podrían haber o qué oportunidades se pueden presentar con base en otros arreglos interinstitucionales. Y ahí está queriendo hacer algo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo también creo que va a estar interesado, pero ha habido también un esfuerzo muy fuerte de la sociedad civil de tratar de perfilar este asunto, ¿verdad? Ahora, aquí en México hay una sociedad fuerte. Lo que ocurre es que este es el volumen, la dimensión de la problemática debe ser repartida también en los poderes estatales, ¿verdad? Esto no es solo un asunto federal, es un asunto estatal, porque la gente no regresa a ese estado federal que está como ¿cómo se dice? Como flotando en el aire encima, ¿verdad? El estado federal para mí es Michoacán, es Chiapas, es Veracruz, al lugar a donde regreso y donde se multiplican los problemas porque no los resolví. Entonces, pienso que hay que pensar en escenarios y en escalas de acción, ¿verdad? En una agenda que nos permita reconocer distintos niveles de intervención. Y por supuesto, insistiría en la acción colaborativa, ¿verdad? Estoy hablando solamente de enfoques de estrategia, porque los cómo, sin duda, son particulares a cada territorio, ¿verdad? Y bueno, está la otra parte que es, a mi juicio, todavía qué se puede esperar, qué más se puede luchar, ¿verdad?, en Estados Unidos. Algo que yo no he reconocido en ninguna de las presentaciones a las que he tenido la suerte de asistir respecto de los balances de la reforma, es si pensáramos en el escenario maravilloso que aceptaran todo lo que estamos solicitando, todo. Si se regularizaran los tantos millones de migrantes indocumentados, 30 y pico, ¿no? Entre los 11 mexicanos, los 6 centroamericanos, más el resto del mundo, ¿sí? Si pasara lo bueno que queremos, si les dieran permiso para ser residentes, si se portan bien, ser ciudadanos, si les dan permiso para trabajar, si les dan licencia de conducir, si esto ya les abre oportunidad para estudiar. Es decir, si tuviéramos la capacidad de imaginar la multiplicación económica que esto podría producir, la cantidad de recursos que exponencialmente serían mucho más fuertes, yo creo que sería de un interés muy grande para los grandes capitales. Y quizás el fomento que estaría detrás de todo esto, de la circularidad del trabajador, que la gente no se quiere ir porque sí, ¿verdad? Pero la circularidad que podría haber detrás
quizás fuera algo que también permitiría la circularidad de los recursos, de los capitales y la inversión en otros lugares. No sé si hay alguien capaz de calcular qué se está perdiendo Estados Unidos con la reforma migratoria. ¿Cuántos millones o billones de dólares se está perdiendo por no respetar el trabajo o por no promoverlo, ¿verdad? Bueno, la verdad que estoy impresionado con las preguntas, así es de que, Bernardo, primeramente, la campaña Mitos y Verdades de la Reforma Migratoria empezó enfocado a Estados Unidos por una organización miembro de la red, se llevó al seno de la red, e incluso pueden visitar Red Mexicana Migrante y ahí van a encontrar alguna información de lo que era esta campaña inicialmente. Después, desde el equipo nacional de NELA, retomamos esos elementos y se hizo una campaña para Centroamérica y México que abarcaba más amplia. Pero era enfocado principalmente, Bernardo, a punto que tú tocabas. En Estados Unidos empezó a haber, incluso en los periódicos comunitarios, anuncios. La reforma ya llegó, aparte su lugar. Imagínense la gente que leía ese, pues, ¿a dónde voy? Y ahí les daban un teléfono. Y nos encontramos que mucha de la gente que estaba haciendo, estos son notarios que se asumen como consultores migratorios. Y quiero aclarar, el rol de notario en Estados Unidos es diferente a la idea y concepto que tenemos del notario en México. El notario en Estados Unidos, tú tomas un curso, tú tienes un diploma de high school y tomas un curso de 2 días, pagas $12 en el caso de Estados Unidos y tú ya te conviertes en notario. Entonces estos vivales estaban aprovechando mucho, o sea, era un poco alarmante la situación, por eso se inició esta campaña, primero una versión parte de la red, se hace con la red mexicana y después NELA retoma eso hacia Estados Unidos, pero también hacia las comunidades de origen, que es la naturaleza que nos mueve como NELA. Y ahí la conclusión más sencilla que tuvimos en Estados Unidos es, por favor, si ustedes tienen algunas dudas, asegúrense de ir con un abogado de confianza y sobre todo que esté registrado en AILA, que es American Immigration Lawyers Association, que son gente muy seria, gente que trabaja el tema, y para poder tener esa licencia y ser parte de la asociación, pues es todo un proceso complicado que nosotros por eso lo recomendamos mucho, aunque podemos encontrar algunas organizaciones que hacen pro bono ese trabajo con abogados certificados, ahí ya lo podemos trabajar individualmente. Y sí decirte que el FIOP ha asumido un liderazgo muy importante en Los Ángeles en cuanto a la organización y pues, informar a todos los connacionales nuestros que están allá, que hubo varios casos muy patéticos y muy tristes de gente que decía, pues ahora sí, para contarle que me pongan adelante la fila, porque quiero viajar cuanto antes a México, porque mi mamá está muy enferma y tengo 20 años que no he estado con ella, entonces está muy enferma y quiero ir. Me importa pagar $1,000 o $2,000 por apartar un lugar que ni siquiera existía. No nos pueden prometer nada porque no tenemos nada, es la verdad. Ese es el asunto. En cuanto a las Zacatecas, pues decirle que pues ustedes son privilegiados. Tenemos a la Red Internacional de Migración y Desarrollo ahí, tenemos varios tlatoanis, Raúl Delgado Weiss, al doctor Rodolfo Mejía Zamora, que los cuales son amigos nuestros, gente muy metida en el tema y muy conocedores. No sé si han tenido una campaña como esta, pero además lo que sí quiero decirle es que tenemos a FECSAC, espacio que sirve como coordinación de muchas federaciones, sobre todo cuestiones de desarrollo local, pero que también hace mucho cuestión de información. Si no hemos ido a Zacatecas no es falta de cariño, ha sido falta de que pensamos de que ustedes tienen los elementos para hacerlo ustedes y que venimos a apoyar a las fuerzas mesoamericanas que hemos priorizado porque no tenemos recursos para esto. Nos montamos en eventos como en este que está organizando Jan para venir y hacerlo, ¿no? Pero yo estoy en permanente contacto con Efraín, vamos a ver, ojalá si usted nos ayuda. Yo le prometo que yo voy, aunque sea en autobús, a ver cómo lo hacemos. Yo voy a Zacatecas y lo hacemos con mucho gusto. Hablaba sobre posibles escenarios. Preguntaban aquí sobre posibles escenarios.
La verdad que el escenario más positivo, y aquí Irene hablaba de un mundo ideal, y siempre, pues los activistas tenemos que ser muy optimistas, porque si no, entramos y hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Bien. Y hay que aspirar a llegar al cielo, aunque únicamente recibimos a la copa de los árboles. Y lo que nosotros pensamos, y que no lo decimos mucho porque no sé, así que cuéntale a Dios tus planes para que se ría, ¿no? El chiste es de que pensamos de que todo esto está complejo. Si en estos 22 días, 21 días que nos quedan de trabajo legislativo, sucediera algo, van a ser pequeñas enmiendas que van a tener que ver con seguridad, o sea, que de lo feo que hablábamos aquí, muchas pensamos que van a pasar, va a ser en ese tenor. Entonces lo que esperamos, y de acuerdo con, digo, en lo personal, soy parte del Consejo Consultivo del Congresista Gutiérrez, que es el congresista de Illinois, y que es pues ustedes lo pueden ver, el que ha encabezado el movimiento con la reforma migratoria de Estados Unidos. Está en conversaciones con Paul Ryan, que era el candidato a vicepresidente de los republicanos, tiene un liderazgo importante, es muy posible que quiera ser el candidato republicano a la presidencia, para hacer alguna travesura en los 2-3 últimos días, de pasar algunas iniciativas que vayan en paquete, que vayan encaminados quizás, cuando menos, a mandarle un mensaje al presidente de que queremos lo que sería un DACA, o sea, un Deferred Action, ahora para los papás, que es temporal, digo, de momento no te permite viajar, pero te permite, fuera de Estados Unidos, pero te permite tener una identificación, te permite tener tu licencia de manejar y el permiso de trabajo, que ese sería un pasito. Eso es lo que esperamos. Lo otro puede ser que se empantanen las negociaciones, que realmente se polarice más el asunto entre republicanos y demócratas y que no pase nada. Lo triste de esto sería que el próximo año vienen las elecciones intermedias. No va a pasar mucho. Se va a hablar mucho, pero se va a concretar muy poco. Entonces, tendríamos que esperar otro año. Y para que haya otra vez las condiciones que tenemos hoy día, complicado. Recuerden, 2007, 2012. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces estamos preocupados y por eso es que andamos muy activos en Estados Unidos ahorita, hablando con todos los aliados. Ahora sí que estamos tratando de apostarle también a la unidad entre las organizaciones de migrantes, que no ha sido fácil. Todos tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, pero ahí vamos. Y Rodrigo, el huracán Mitch nos dio una lección. Los fenómenos naturales son promotores de migración, porque no hay opción. La gente se va porque tiene que buscar oportunidades para proveer para su familia. Lo que te quiero decir por esto es que va a haber mucho más que regresen yéndose en los próximos días, semanas y meses. Eso me queda claro. ¿Cómo vamos a garantizar que se vayan estando informados a qué atenerse? Y recuerden, y aquí sí quiero hacer un comentario, recuerden que hace 10, 15 años, incluso cuando mi papá se iba hace 30 años, pues quien se llevaba a mi papá de Michoacán era el hermano del señor cura. Y el hermano del señor cura se encargaba de llevarlo hasta los naranjales de la Florida. Y él mismo se encargaba de regresarlo. Pero además de eso, cuando él regresaba nos traía los regalitos y demás. Hoy día no es el caso. El asunto de la movilidad ha sido un negocio que tiene la atención del crimen organizado. Y ahora sí, el hermano del señor cura te va a decir, ¿sabes qué? Yo te llevo, pero te llevo hasta el pueblo siguiente, porque ahí ya te conviertes en una mercancía de alguien más. No hay esa relación humana y personalizada. Y digo, no voy a venir aquí a platicarles lo que se ve diariamente aquí en la frontera con Guatemala, o lo que vemos en los periódicos con lo que pasa en la frontera norte. O sea, ese es el asunto, mi estimado Rodrigo. ¿Cómo? Ahora sí, te regreso a ti la responsabilidad. ¿Cómo vas a hacer para informar a esa gente que está pensando irse? Porque nosotros no estamos aquí para decir a la gente, no, ¿sabes qué? No migren. No, estamos diciendo, ustedes tienen, es una decisión muy personal basada en en la edición familiar y demás. Lo que sí queremos es que sepan que el migrar el día de hoy es mucho más complicado que lo era antes, que hay peligros incluso de perder la vida, ¿no? Eso es, y ahí tienes una tarea, pues vas a estar ocupado en los próximos días. Tere habla de los panoramas futuros. Yo dije un poquito ahorita de lo que esperábamos.
Lo que independientemente de eso, nada más adicionar, que lo que sí vamos a seguir dándole, ahora sí, a papacho, fuego amigo, al señor presidente Obama, es que pare las deportaciones. Mientras nos ponemos de acuerdo qué tipo de ley tenemos, de que si va a haber camino a la ciudadanía, de que si cuánto tiempo va a ser, todo eso, está bien, pero mientras tenemos ese diálogo como sociedad norteamericana, pues que paren las deportaciones, que paren la separación de familias. Y es muy posible, de acuerdo también a la gente que está ahí en la Casa Blanca, que es muy posible que logremos convencer, no nosotros, ni porque somos intereses, ¿no?, en base a los aliados que tiene el presidente, que por cierto no hay muchos latinos ahí que tienen una relación con él, que es otro factor, que al terminar, casi para terminar su periodo, para las deportaciones. O sea, no va a haber más, pero simplemente para las deportaciones como un principio a un diálogo nacional. Esos son escenarios, ninguno de estos científicamente probados, o sea, son los escenarios que están en estado visual. Y ese sería un escenario muy positivo, cuando menos de no pasar la reforma. Tere hablaba de una reacción inmediata del tema migratorio. En Estados Unidos la lógica es, el tema migratorio es diferente cada 10, 20 años. Entonces hay que hacer cuestiones muy inmediatas, cosa que ha complicado las cosas. Cuando en 1986, por medio de la IRCA, arreglaron 3.2 millones de personas. Y en ese momento se quedaron fuera el 30%. Y era la ley, incluso lo llamaron amnistía. Entonces yo nomás lo pongo en contexto para que no nos espantemos. No los 12 millones que están indocumentados van a hablar. Muy posible que si logramos que sea la mitad, ya, o sea, en base a lo que pasa, experiencia histórica, ¿no? Y digo esto de la cuestión inmediata porque en Estados Unidos todo esto, lo que presenté, es visto muy a corto plazo, muy a lo de mañana. Y si vamos a traer legislaciones ahorita en la Cámara de Representantes, va a ser pensando en esa lógica de los próximos meses, de más 10 años. Y eso ha complicado el asunto también porque yo no sé qué tanto conocimiento tengan de la ley norteamericana y cómo funciona el Congreso, pero allá es en bloques. El que se encarga de la cuestión jurídica se encarga de la cuestión jurídica. La que se encarga de la cuestión de relaciones exteriores. Hay muy poca comunicación interinstitucional. Y aquí, si me equivoco, amigo John Burstein me corrige. En ese aspecto hemos fallado rotundamente las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. El tema de que el desarrollo, la migración, derechos humanos, sea un tema que se incluya en lo de la reforma migratoria, no hemos tenido éxito. Pero quiero decirlo, aquí sí quiero reconocer que alguien que ha estado en los diálogos que hemos tenido, conferencias, semana tras semana, John Burstein, en tratar de convencer, incluso yo hice una visita exclusivamente a hablar con los amigos legisladores sobre esa importancia de incluir en todas las iniciativas que se están manejando el tema del desarrollo en las comunidades, como parte de esa negociación. Jan, y hay que reconocer, Washington Office of American Affairs tomaron un liderazgo importante y otros aliados. Después al final lo platicábamos con Jan, que era parte también de este grupo, pues pasó que nos ganaron un cuartito, y eso off the record, como dicen los gringos, pues eso no lo dije yo, si después dicen no lo dije. Nos llamaron y nos dijeron, ¿sabes qué? No le muevan. De por sí el asunto de la cuestión migratoria es muy complicado. El incorporar ese elemento más sería destinarlo a que menos probabilidades, es decir, ni le muevan. La verdad que ha sido una de mis grandes frustraciones porque, pues si no atacamos las raíces de las migraciones, no vamos a avanzar. Tiene que haber ese diálogo, pues nosotros lo estamos teniendo, pero realmente quienes están escribiendo todas estas propuestas ni tan siquiera lo han considerado. Y cosa que logramos con Obama, incluso en ese planteamiento, esos documentos que hemos presentado desde la perspectiva nuestra como comunidades migrantes en Estados Unidos, sí aceptaron en su plan de trabajo incorporar el tema, que nosotros lo veíamos como un gran logro, pero no ha sucedido nada. Tendría que ser del Ejecutivo. Y como ustedes ven, el Ejecutivo lo que hemos tenido es más deportaciones. Entonces, lo pongo en contexto para que ustedes vean que no está nada fácil. Lo de crear una estrategia desde lo local, pues
Sí, tenemos que crear una estrategia. Y yo creo que el día de hoy, yo espero que todos nos vayamos con mejor claridad y que en un contexto diferente, digo, tendremos el encuentro de voces mesoamericanas, ¿cómo vamos a sumar esfuerzos? Porque sí, hay una crisis humanitaria. Hay una crisis humanitaria en la gente que está en Estados Unidos, que son indocumentados. Hay una crisis humanitaria en 300 niños inocentes, ciudadanos norteamericanos que están quedándose huérfanos, que están siendo atendidos por padres de crianza, muchas veces que son afrodescendientes o que son blancos, y que, lógico, no hablan español, y muchos niños de estos no hablan inglés, digo, además de la cuestión cultural, pero como lo manejarían con sus padres. Así es de que sí hay una crisis humanitaria. Yo veo en enfatizar eso de que hay una crisis humanitaria, una beta de educación a la sociedad norteamericana. Lo hemos estado ahí platicando, y por eso esta campaña de Somos Guyana. Esta campaña es especialmente enfocada a decir, somos seres humanos, somos maestros, somos trabajadores, somos gente que ya estamos acá en Estados Unidos y estamos contribuyendo, somos parte de esta sociedad. Fácil no está, pero eso es lo que estamos ahí empujando. El compañero Hidalgo decía, ¿qué va a pasar con los deportados? Bueno, ahí sí voy a comentarlo, y ahí me voy a apoyar en el trabajo que hemos hecho con el colectivo PND Migración. Hay un planteamiento concreto pues que en este programa especial de migración se considere como una parte importante políticas públicas de cómo van a integrar a la gente deportada. Porque pues hoy día se habla muy poco. Yo creo que en los próximos, es nuestra tarea que si se empieza a hablar del tema, que a nivel municipal, a nivel estatal, empecemos a traer el tema al diálogo y buscar alternativas conjuntamente. Así que Voces Mesoamericanas tendrá una tarea muy importante que hacer aquí en Chiapas, porque pues es un estado emergente en este asunto, y no creo que los funcionarios están muy sensibles a esto, no lo entienden, habrá que educarlos. Los criterios para aplicar para la reforma migratoria, mi estimado amigo, lo dije, 25% de entrada no van a poder aplicar. Si incluso la cuestión de las felonías, si tú manejaste sin licencia, entonces quiere decir que en Estados Unidos hay 6.2 millones de personas que no tienen licencia, porque no tienen documentos, no tienen un seguro social. Entonces, si te agarraron manejando sin licencia, también es una falta administrativa. La segunda vez te agarraron sin manejar, ya se convierte en una felonía. Entonces, la ley establece que si tienes una felonía, no eres elegible para aplicar. Ese es un criterio. Ahora, cada caso va a ser independiente. Tú tienes el derecho de apelar. O sea, quienes van a hacer mucho dinero en esto, ténganlo por seguro, van a ser los abogados. No sé, me gustaría entrar a más preguntas. Y me extendí un poco porque creí que es importante compartir con ustedes esa información. Excelente, muchas gracias. Pues damos una siguiente